Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver el toro. El toro es un tipo especial de toroide, más concretamente es esta superficie que veis aquí, que es como si fuera un anillo, y que se obtiene de hacer rotar una circunferencia contenida en un plano en torno a uno de sus ejes. Ahora, el eje de rotación tiene que ser exterior a dicha circunferencia, ¿de acuerdo? Si no, no estaríamos hablando de un toro. Entonces, por disponer el toro de estas características, pertenece a un grupo de objetos llamados sólidos de revolución, que en la lista de cálculo multivariable, pues en algún momento ya veremos. Entonces, como este objeto, el toro, se obtiene a partir de una circunferencia, pues vamos a poner la ecuación de la circunferencia en cartesianas, porque nuestro objetivo en este capítulo va a ser describir las ecuaciones del toro, tanto en cartesianas como en paramétricas en su forma polar. Así que necesitamos la circunferencia. Yo más concretamente pues voy a elegir la ecuación de la circunferencia, la que viene en forma implícita. O sea, tendremos x menos x sub 0 elevado al cuadrado más y menos y sub 0 elevado al cuadrado igual al radio de la circunferencia al cuadrado. Como veis, he puesto una ecuación general en la que la circunferencia no está centrada en el origen, sino en un x0 y 0, que puede ser el origen, pero bueno, ahora por generalizar la voy a centrar en otra parte. Entonces, vamos a hacer un dibujo que represente esta situación y aquí lo que primero podemos notar es que en vez de poner ejes x, y, he puesto unos ejes x, z. El motivo es porque, como os he comentado, que para obtener el toro tenemos que hacer rotar esta circunferencia en torno a un eje, pues comúnmente siempre se utiliza el eje Z como el eje sobre el cual rotamos, ¿vale? El motivo es pues porque luego las superficies que determinan estas rotaciones pues viven en un espacio de R3 y nosotros comúnmente definimos las superficies en R3 como que la coordenada Z es dependiente de la coordenada X y de la coordenada Y, ¿de acuerdo? Entonces, pues para poder hacer luego todo esto, se utiliza el eje Z como el eje de la rotación. Entonces, lo siguiente que vemos también es que les he puesto una prima a la coordenada X y a la coordenada Z, que lo que marca es que como va a haber una rotación, pues va a haber una situación antes y después de dicha rotación. Pues para diferenciar estas situaciones, a una de ellas se le marca con una prima. Comúnmente en los libros se marca con una prima a las coordenadas del objeto que rotamos después de la rotación. Lo que pasa que permitidme que yo lo haga al revés para que me quede el capítulo hilado, que ahora dentro de un rato pues vais a ver el motivo de esto. Bueno, lo siguiente es que la circunferencia, bueno, aquí veis pues que tiene radio R', porque aquí todos los puntos y todas las longitudes, pues como estamos en un diagrama prima, pues tiene que ir con la prima. La circunferencia pues está centrada, como os he dicho, en un punto que no va a ser el origen de coordenadas, o sea, distinto al 0, 0. Y aquí, pues bueno, lo que debemos hacer es que como en la ecuación hemos puesto las coordenadas x, y aquí tenemos coordenadas x, z, pues será cambiar la coordenada y por la coordenada z. Así que pondremos aquí z y aquí z sub 0. Muy bien. Lo siguiente es que el punto en X donde está centrada la circunferencia, pues yo no lo he llamado Z sub 0, sino que lo he llamado R mayúscula. Entonces vamos también a cambiar este punto aquí en la ecuación y lo vamos a llamar R mayúscula. Y bueno, pues también como todo esto viene en coordenadas prima, pues vamos a poner aquí en las ecuaciones, todo lleva la coma. Vale, y aquí el radio también. También podéis ver que he marcado un punto P de la circunferencia con coordenada en X, X sub P',
bueno, pues esto es simplemente pues, por darle un poco también de generalidad al dibujo, ¿vale? Pues como os he dicho también que aquí está involucrada una rotación, vamos también a hacer un dibujo para ver qué ocurre tras aplicarle una rotación al eje Z. Muy bien, pues aquí veis que hemos girado un ángulo phi, entonces lo que antes era el eje X', que estaba en esta posición de aquí, pues después de girar un ángulo phi está en esta otra de aquí. Lo que pasa que seguimos manteniendo los antiguos ejes ahora llamados X y he añadido el eje Y porque todo lo que describamos tras la rotación, como os he avisado al principio, quitaremos la prima en todas las coordenadas. Veis que ahora el radio pues es simplemente el radio de la circunferencia, el punto P es el punto P, y lo que ha ocurrido, que por eso he marcado, aparte de para dar generalidad al dibujo, el punto P' aquí, es que el punto P' antes solo tenía coordenada en X y ahora veis que tras rotar pues tiene coordenada tanto en X como en Y en esto es donde va a estar la clave para definir la ecuación en cartesianas del toro. Bueno, veis que también, o sea, la circunferencia en el dibujo anterior también tenía coordenada Z, ¿vale? Lo que pasa que como rotamos en torno al eje Z, pues el eje Z queda invariante, ¿de acuerdo? El eje Z no se ha movido de posición porque es lo que ocurre es lo que le ocurre al eje en torno al cual giramos. Entonces ahora, bueno, lo único que ocurre es que, pues por ejemplo, el punto P, como está alineado con el radio así de forma paralela al eje X, pues lo que era z sub 0, pues también es igual a la coordenada z del punto P, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver matemáticamente en qué consiste esto de la rotación. En la lista de reproducción de matemáticas tengo un capítulo donde, así de forma un poco informal, porque este tema pertenece al álgebra lineal y todavía en la lista de álgebra lineal no he llegado a las rotaciones, pero como digo, en la lista de matemáticas pues tengo un capítulo que es llamado matrices de rotación, donde comento un poco pues estas matrices y bueno, y también las deduzco, ¿vale? Por si queréis pasaros por ahí, por si no tenéis idea de rotaciones, pues ahí os ayudará a que esto os quede un poco más claro. Pero en resumidas cuentas, lo que tenemos aquí es que cada punto del espacio prima que teníamos anteriormente, o sea, con coordenadas x', y prima y z', donde aquí, pues bueno, yo no he dibujado la y porque la circunferencia solo está contenida en el plano x', z', pero el eje y, pues vendría, el eje y', más concretamente, pues sería un eje que vendría por aquí, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que pues, no lo he dibujado pues, para que no interfiera con el resto del dibujo. Bueno, pues como he llamado prima a las coordenadas antes de la rotación, pues aquí lo que tendremos es que las coordenadas después de la rotación vendrán de aplicar la matriz de rotación o una aplicación lineal llamada matriz de rotación, en concreto la matriz de rotación en torno al eje Z, que es esta de aquí, coseno de phi menos seno de phi 0, seno de phi, coseno de phi 0 y 0, 0, 1. Aplicada sobre o sea, un punto cualquiera o un vector con coordenadas x' y prima z'. Repito para que quede claro, obtendremos las nuevas coordenadas de un punto tras la rotación después de aplicar esta matriz a cualquier punto antes de la rotación, ¿vale? Como cualquier punto, pues aquí, por ejemplo, el punto P, pues tendrá coordenadas xp', zp' y en la y' pues vendrá un 0, pues al aplicar esta matriz con un cierto ángulo nos dará las nuevas coordenadas de ese punto
que, pues, como veis aquí en este otro dibujo, pues estarán por aquí en medio y más concretamente la coordenada y pues ya no será 0. Bueno, pues esta ecuación matricial lo que nos va a dar es un sistema de 3 ecuaciones en el que la x va a ser coseno de phi por x' menos seno de phi por y', la y vendrá dada como seno de phi por x' más coseno de phi por y', y z pues es igual a z', porque 0 por x', 0, 0 por y', 0, 1 por z', z'. O sea que vemos que matemáticamente pues es consistente todo esto porque el eje z pues queda invariante tras la rotación. Bueno, pues lo siguiente que ocurre es que como nuestra circunferencia estaba contenida en el plano x', z', pues y' vale 0. O sea, a la hora de describir la circunferencia, cada punto de la circunferencia no tiene coordenada y. Entonces, aquí y aquí, pues la y' es igual a 0 y estos términos se nos van a anular, ¿de acuerdo? Así que vamos a borrarlos de aquí porque a continuación lo que vamos es a elevar al cuadrado estas coordenadas. Porque, repito, ¿cuál es nuestro objetivo en el capítulo? Nuestro objetivo es, a partir de la ecuación cartesiana de la circunferencia, obtener el toro. Entonces, tendremos que incorporar la rotación dentro de la ecuación de la circunferencia. Y como vemos que aquí aparecen términos que no dependen del ángulo phi, pues se nos ocurre que como se nos han quedado estas ecuaciones convenientemente arregladas, si elevamos aquí al cuadrado tanto x como y, despejaremos luego x' y coseno cuadrado más seno al cuadrado será 1 y desaparecerá la dependencia del ángulo de rotación. Entonces vamos a tener x al cuadrado igual a coseno al cuadrado de phi por x' al cuadrado e y al cuadrado va a ser seno al cuadrado de phi por x' al cuadrado. Si sumamos estas dos ecuaciones, pues vamos a tener que x al cuadrado más y al cuadrado es igual, saco factor común a la x' al cuadrado, pues coseno al cuadrado de phi más seno al cuadrado de phi por x' al cuadrado. Entonces, como os acabo de decir, esto de aquí es una identidad, es igual a 1. Y en el siguiente paso, despejando x', lo que tenemos es que es igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Vale. Pues, ¿qué es lo que haremos? En la ecuación de la circunferencia, como aquí hemos obtenido x' igual a unas coordenadas no prima, sustituiremos aquí en la ecuación. ¿Y qué pasará con el resto de parámetros y variables que aparecen con la prima? Pues que aquí también tenemos que z es igual, o sea, z' es igual a z. Por lo tanto, donde aparece z y z sub 0, pues simplemente tendremos que quitar la prima porque estas coordenadas son invariantes. ¿Y qué ocurre con R mayúscula y con R minúscula? Pues que las distancias bajo rotaciones son invariantes. Las rotaciones pertenecen a un grupo llamado SO3, S por especial, O por ortogonal y 3 porque estamos en 3 dimensiones, en R3, y todos los grupos tienen una magnitud que dejan invariante. En concreto, las rotaciones dejan invariantes las longitudes. Si os paráis a pensar, pues esto es totalmente lógico, porque vosotros cuando os giráis un cierto ángulo para mirar en otra dirección en la que estabais mirando al principio, las cosas no se acortan ni se alargan, o sea, todo mantiene las distancias. Entonces, la longitud
R mayúscula y la longitud R, pues tras la rotación va a permanecer invariante. Esto de todas formas, pues bueno, se puede demostrar, lo acabamos de hacer aquí con la rotación, lo que pasa que bueno, vamos a hacerlo con más detalle. Vamos a hacerlo, pues por ejemplo, con la longitud R mayúscula, pues tras la rotación, esta longitud R, vamos a elevarla al cuadrado, por ser una distancia contenida en el plano XY, pues lo que tendrá es coordenada X y coordenada Y. Pues entonces, esta distancia lo que será es que veis que forma un triángulo rectángulo aquí, pues R es la hipotenusa del triángulo rectángulo porque el ángulo de 90 grados es este, pues uno de los catetos es la longitud en el eje X y otro de los catetos es la longitud en el eje Y. Por lo tanto, R será la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. O sea, bueno, en concreto un incremento en X y un incremento en Y. Lo que pasa es que como R está elevado al cuadrado, pues quitamos la raíz y simplemente ponemos incremento de X al cuadrado más incremento de Y al cuadrado. Entonces, ¿qué es incremento de X? Pues viene dado por esta ecuación, lo único que, como viene un incremento, pues pondremos un incremento aquí delante de la X y otro incremento delante de la X'. Pues esto será incremento de X, perdón, coseno al cuadrado de phi por incremento de X' al cuadrado. Como en el sistema prima no teníamos coordenada en Y, pues no la ponemos. Y más seno al cuadrado de phi por incremento de X' al cuadrado. Aquí volvemos a sacar factor común. A X' al cuadrado, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Y nos queda incremento de X' al cuadrado. ¿Y qué es incremento de X' al cuadrado? Pues es la longitud en este eje, en el eje X', hasta la cantidad R'. Pues como está elevado al cuadrado, pues esto lo que es R' al cuadrado. Así que tenemos que R cuadrado es igual a R' al cuadrado, por lo tanto, R es igual a R'. Y esto ocurre con cualquier longitud, ¿de acuerdo? Bueno, pues dejadme que borre esto un poco para ya sustituir esto que hemos obtenido en la ecuación de la circunferencia en cartesianas y obtener la ecuación del toro. Bueno, pues entonces lo que haremos será coger la ecuación de la circunferencia, lo que os he dicho, pues que la cantidad R es igual, o sea, R' es igual a R, por lo tanto quitamos la prima, el eje Z quedaba invariante tras la rotación, por lo tanto quitamos la prima también, y la R, pues igual, por ser una longitud, el radio de la circunferencia, pues también es una distancia y queda invariante tras la rotación. O sea, ahí queda al cuadrado. Entonces, aquí lo único que tendremos que sustituir pues es X', por lo que nos ha dado el cálculo anterior. Así que tendremos, abrimos un paréntesis, X' es la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado menos R y todo esto elevado al cuadrado. Le sumamos Z menos Z sub 0 elevado al cuadrado y esto nos da R al cuadrado. Y aquí tenemos ya la ecuación del toro en coordenadas cartesianas. Donde aquí en esta ecuación, pues ahora al haber una X, una Y y una Z, esto lo que está representando es una superficie en R3. Y además esta ecuación tiene dos parámetros que son R mayúscula y R minúscula, donde R es la distancia desde el origen de coordenadas al centro de las infinitas circunferencias que forman el toro, o sea, lo que sería al centro del anillo a lo largo de su longitud, y R minúscula, que es el radio de las circunferencias que forman estos anillos. Bueno, pues para ir con la ecuación del toro en paramétricas, dejadme que borre este dibujo porque voy a poner otro y si no, no me va a caber y vamos con ello. Bueno, pues vamos a deducir
estas ecuaciones paramétricas. Aquí veis que he marcado unos ejes cartesianos, x y z, donde, bueno, las ecuaciones que tenía puestas en la coordenada z no estaba el toro centrado en el 0. Aquí pues lo he puesto así, pero bueno, eso no va a ser ningún inconveniente porque luego en las ecuaciones paramétricas pues lo que haremos es a la coordenada z restarle z sub 0 y ya está. Bueno, pues para poder parametrizar el toro en polares, lo que primero tenemos que tener en cuenta es que va a pasar de tener dos variables independientes que son la x y la y una dependiente que es la z, a tener las coordenadas x, y z dependiendo de dos parámetros que van a ser dos ángulos, el ángulo θ y el ángulo φ. Esos dos ángulos van a ser estos dos de aquí que he dibujado. Como antes hemos hecho una rotación en el plano XY, o sea, en torno al eje Z, y hemos llamado a ese ángulo de rotación phi, pues vamos a seguir llamándolo de esa manera. Este ángulo será el ángulo phi y este otro ángulo de aquí va a ser el ángulo θ. Entonces, aquí vamos a hacer algo muy parecido a lo que vimos en el capítulo de las coordenadas esféricas, lo único que con unas sutiles diferencias. Lo que nosotros vamos a querer es definir cualquier punto de la superficie del toro, pues por ejemplo, este punto que he marcado aquí, pues es el que vamos a utilizar de ejemplo, vamos a llamarle el punto P, y aquí pues ya he dibujado una serie de vectores que eran cantidades que nosotros ya conocíamos, pues en concreto el vector amarillo que va del origen de coordenadas al centro de las circunferencias que forman el anillo, pues eso era la distancia R mayúscula. Por lo tanto, la ponemos y luego en cada uno de los anillos pues dispondremos de un radio, que eso era la cantidad R minúscula. Lo pongo sin la rayita del vector, simbolizando que es el módulo, ¿de acuerdo? De estos vectores. Lo siguiente que tenemos es que visto el módulo del vector R minúscula como la hipotenusa de este triángulo rectángulo, en concreto este de aquí, que lo marque, este triángulo rectángulo, en el que vemos que según abra el ángulo θ, pues desde una posición de 0, que va a ser cuando el vector R esté tumbado o contenido en el plano XY, ¿de acuerdo? O sea, va a abrir en esta dirección, en sentido antihorario, en esta circunferencia de color roja, pues en un intervalo de 0 a 2pi podremos marcar cualquier punto de esta circunferencia de color roja que hemos señalado previamente dándole valor al ángulo phi. De forma que si al ángulo phi, por ejemplo, le hubiéramos dado otro valor, pues hubiéramos marcado cualquier otra circunferencia y ya vemos que con estos dos parámetros, con phi y con θ, podemos señalar unívocamente cualquier punto del toro. Pues lo que os estaba diciendo, en este triángulo rectángulo, con hipotenusa R y altura lo que va a ser la longitud en la coordenada Z, pues la base es la proyección del radio R minúscula, la proyección en el plano XY. Entonces, ¿cómo calculamos esa longitud? Pues lo que vemos es que por trigonometría, pues el lado rosa es el cateto adyacente al ángulo θ, por lo tanto será, o sea, vamos a llamarla ρ, y ρ, vamos a definirlo, ρ será la hipotenusa por el coseno del ángulo θ. La hipotenusa es R, o sea, el módulo del radio de la circunferencia, R coseno de θ. Entonces, ahora, como estamos en paramétricas, pues lo que os he dicho, tendremos que definir las coordenadas X, la coordenada Y y la coordenada Z en función de los parámetros θ y φ. Pues estas coordenadas, que en el fondo pues van a ser longitudes en estos ejes, pues van a ser esta longitud en el eje X, o sea, la correspondiente a señalar el punto P,
esta longitud en el eje Y y más o menos una altura por aquí en el eje Z, que no van a ser otra cosa que este triángulo rectángulo. Esta distancia es equivalente a la longitud en el eje Y, esta es la longitud en el eje X, y luego, pues lo que ya os había dicho, que es que esta altura es la distancia en eje Z, que era esta que os he puesto yo aquí. Así que aquí lo más fácil es directamente ya definir cuánto vale Z, que como os he dicho antes, está centrado el origen de coordenadas en el 0, pero para darle generalidad, si queremos que el toro esté a una cierta altura o por encima del plano XY o por debajo en R3, pues pondremos aquí Z menos Z sub 0 en las ecuaciones paramétricas y ya estaría solución. Entonces, esta altura, pues, es el cateto contiguo al ángulo θ en el triángulo rectángulo formado por hipotenusa R base ρ, y pues eso lo que será es R por el seno de θ. Bueno, pues ahora vamos con la coordenada X y con la coordenada Y, pues como acabamos de ver, tenemos este triángulo rectángulo por aquí, donde el ángulo recto es este, que no se ve muy recto por la disposición del dibujo, pero hacedme caso que este es un ángulo recto. Entonces, la longitud en X, pues en este triángulo rectángulo, es el cateto adyacente respecto al ángulo φ con hipotenusa R mayúscula más ρ, porque daos cuenta que en el triángulo llegamos hasta aquí, ¿de acuerdo? Hasta la proyección del punto P en el plano XY. Entonces, la hipotenusa no es solo R, sino es R más la proyección en este plano del radio minúscula. Así que, por ser el cateto adyacente, como digo, pues X será la hipotenusa, o sea, R mayúscula más ρ por el coseno de θ. Y con Y, pues pasará lo contrario. La longitud en Y, que es esta distancia en el triángulo rectángulo, es uno de los catetos, es igual a esta otra, ¿vale? Lo que pasa que trasladada. Entonces este es el cateto contiguo respecto al ángulo φ, por lo tanto va con el seno. La hipotenusa ya hemos visto que es R más ρ, pues esto va con el seno de θ. Y ahora lo único que teníamos que hacer, pues es sustituir ρ por la expresión que tenemos, que es R coseno de θ. Así que aquí nos queda R mayúscula más R minúscula coseno de θ, coseno de φ. Y en la Y nos queda R más R mayúscula más R minúscula coseno de θ, seno de φ. Y vamos a ver, vamos a definir una serie de cosas que no se nos pueden pasar por alto, pues para que todo esto esté correcto. Lo primero es que el toro, en esta forma, necesitamos que el radio, el parámetro R minúscula, sea estrictamente menor que el parámetro R mayúscula. Porque si no, ahora lo vamos a ver, que os voy a mostrar unos cuantos toros según modifiquemos estos parámetros, pero este, en concreto, esta figura, tiene que tener esta restricción. O sea que R minúscula o 0 tiene que ser estrictamente menor que R minúscula y R minúscula estrictamente menor que R mayúscula. Y luego lo que tenemos que marcar es el recorrido de los ángulos de θ y de φ, o sea, el intervalo al que pertenecen estas variables, estos parámetros. Pues vemos que, ya lo hemos visto antes, que el ángulo φ, pues, para poder marcar cualquier circunferencia de estas rojas, necesita recorrer 2π radianes, por lo tanto vamos a tener que 0 será menor o igual que φ
y menor o igual que 2pi. Y el ángulo teta, pues lo mismo, para luego, una vez fijada con el ángulo phi cada una de estas circunferencias rojas, para poder movernos tanto en el borde exterior del toro como en el interior, pues necesitamos que el ángulo teta recorra también de 0 a 2pi. Así que 0 será menor o igual que teta y menor o igual que 2pi. Y ya con esto tendríamos la parametrización del toro en polares descrita al completo. Entonces, lo que os he comentado es que voy a borrar este dibujo y vamos a mostrar unos cuantos toros según modifiquemos los dos parámetros que tiene ya no teta y phi, que en realidad en las ecuaciones paramétricas son los parámetros, sino que ya vistos estos dos ángulos como las variables, esta ecuación tiene como parámetros r mayúscula y r minúscula, igual que por ejemplo pues en la ley de gravitación universal la variable es la distancia a la masa que crea el campo gravitatorio, pero la masa de este objeto pues es un parámetro. O sea, si nosotros modificamos la masa, pues la fuerza también se ve modificada, aunque la variable, repito, es la distancia. Bueno, pues aquí, ya tomando esto como las ecuaciones, las variables son teta y phi, los ángulos, y r mayúscula y r minúscula son parámetros que podemos modificar. Entonces, al hacerlo, lo que va a cambiar es la geometría, la forma del toro. Y en concreto nos va a dar estas disposiciones. Bueno, pues en primer lugar vemos que tenemos el toro que hemos usado como ejemplo en el capítulo, que es el toro en sí mismo, donde el radio mayúscula es mayor que el radio minúscula y los dos mayores que 0. Luego tenemos un caso en el que podemos hacer iguales los dos radios, que es este toro de aquí. Este dibujo, pues en concreto, tiene una representación física que corresponde pues con el campo magnético de una partícula que esté en el centro, en el origen de coordenadas, ¿vale? O sea, el campo magnético pues tiene forma de toroide cuando estos dos radios son iguales. Luego vemos un tercer caso en el que se han invertido la relación de desigualdad entre ambos radios, o sea, ahora el radio minúscula es mayor que el radio mayúscula y ambos mayores que 0, y esto pues corresponde a como que el toroide se empieza a comer a sí mismo y hace este dibujo de aquí, que es muy parecido pues a un tomate o a una naranja, a las frutas que tienen arriba y abajo pues como los típicos agujerillos. Y luego, en último lugar, tenemos el caso en el que el radio mayúscula es igual a 0 y recuperamos la esfera, la superficie esférica. Lo que pasa es que aquí lo que veis es que si yo elimino el radio mayúscula, nos quedan estas ecuaciones que no son las ecuaciones de la esfera, las coordenadas esféricas o la esfera parametrizada en polares. ¿Por qué? Pues porque daos cuenta que he borrado el dibujo anterior, pero que el ángulo teta nosotros lo hemos definido que abre desde, o sea, la posición 0 del ángulo teta está cuando el vector r minúscula está en el plano xy y abre en sentido antihorario. Y esto contrasta con la definición del ángulo teta en las coordenadas esféricas que abre desde la posición del eje z. De hecho, pues podemos verlo matemáticamente. Vamos a poner que es el complementario en el primer cuadrante. Entonces, pues, o sea, significa que en el primer cuadrante, si esto era, vamos a verlo de perfil, si esto es el eje z y esto es el eje x, por ejemplo, pues en polares, el ángulo teta es este de aquí y nosotros ahora en el toro lo hemos definido como este. Por lo tanto, tendremos que modificar este ángulo y llamarlo teta menos pi medios. Y vais a ver que si lo hacemos de esa forma, recuperamos la esfera. Tendremos que coseno de pi medios menos teta y seno de pi medios menos teta, pues esto es coseno de pi medios coseno
de teta más seno de pi medios seno de teta. Y en esta ecuación tenemos seno de pi medios coseno de teta menos coseno de pi medios seno de teta. Estos son unas identidades trigonométricas que en la lista de matemáticas tengo un vídeo donde las demuestro, ¿vale? Entonces, aquí se nos va coseno de pi medios, esto es 0, y aquí se nos va también coseno de pi medios, y luego seno de pi medios, esto es 1, y aquí igual seno de pi medios, esto es 1, por lo tanto, recuperamos aquí, solo sobrevive seno de teta, y aquí coseno de teta. Así que veis que si intercambiamos seno de teta por coseno de teta, pues aquí pondremos seno y seno. Y aquí que aparece el seno, ponemos el coseno. Ya tenemos las coordenadas esféricas, nosotros las conocemos. Habría que modificar el ángulo teta, que en vez de ir hasta 2pi iría hasta pi, pero las habríamos recuperado y por eso cuando R mayúscula es 0, obtenemos la esfera. Y bueno, por último, pues comentar que podríamos ver que esta parametrización es correcta si vamos elevando al cuadrado, pues por ejemplo, la coordenada x y la coordenada y, y aquí en la z despejamos y tal. Bueno, voy a hacerlo porque voy a tardar un momentito y así no nos quedamos con la duda. Pues a ver, aquí vemos que voy a trasladar esto por aquí, estas tres ecuaciones. Vale. Aquí vemos que si elevamos x al cuadrado, pues esto queda elevado al cuadrado y coseno de phi también. Con la y lo mismo, esto queda al cuadrado y seno de phi también. Entonces, si aquí sumamos x cuadrado más y al cuadrado, lo que vemos es que vamos a poder sacar factor común a este paréntesis y nos va a quedar coseno al cuadrado de phi más seno al cuadrado de phi, que es 1. Así que x al cuadrado más y al cuadrado, esto va a ser igual a este paréntesis de aquí. Vale, donde podemos quitar este cuadrado haciendo la raíz a ambos lados del igual y entonces pues aquí vamos a tener que poner esa raíz. Así que esto queda de esta forma. De acuerdo. Bueno, lo siguiente va a ser despejar en la ecuación de la coordenada z, despejar seno de teta. Entonces vamos a tener seno de teta igual a z menos z sub 0 entre r minúscula. Y luego nosotros sabemos que seno de teta hay una identidad trigonométrica que nos dice que esto es igual a la raíz de 1 menos coseno al cuadrado de teta. Y esto pues es igual a z menos z sub 0 entre r. Si elevamos al cuadrado, pues en el lado izquierdo del igual nos deshacemos de la raíz y despejando el coseno de teta, pues lo que obtenemos es que coseno de teta es la raíz de 1 menos z menos z sub 0 entre r y al cuadrado. Vale. Entonces, el siguiente paso pues es coger coseno de teta y sustituirlo en la ecuación que habíamos obtenido anteriormente con la coordenada x y con la coordenada y, o sea, sustituirlo aquí. Entonces, vamos a copiar aquí esta ecuación y coseno de teta pues lo sustituimos por la expresión que acabamos de obtener, que es esta. Y ya pues, hemos logrado deshacernos de los ángulos phi y teta. Bueno, pues ahora lo siguiente que debemos hacer es llevarnos esta R mayúscula restando al otro lado. Así que pondremos aquí un menos y aquí
un igual. Si elevamos todo al cuadrado, nos deshacemos de la raíz al lado derecho y r queda elevado al cuadrado. Vamos a poner aquí un corchete. Vale. Entonces aquí pues podemos distribuir este cuadrado en el numerador y en el denominador. O sea, va a quedar aquí r al cuadrado y aquí z menos z sub 0 al cuadrado, y al multiplicar esta r pues cancela este denominador y se queda por aquí. Así que quitamos la r de aquí del denominador y la ponemos por aquí. Y ya, pues lo único que tenemos que hacer es llevarnos z menos z sub 0 al cuadrado al otro lado del igual y vemos que recuperamos pues raíz de x al cuadrado más y al cuadrado menos r mayúscula. Todo esto al cuadrado más z menos z sub 0 al cuadrado igual a r minúscula al cuadrado, que es la ecuación del toro en cartesiano. O sea que esta parametrización pues es correcta. Y bueno, pues ya hasta aquí este capítulo de hoy. Ya no tengo nada más que hablar de esta superficie. Espero que lo hayáis entendido todo, que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.